Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 10 de octubre del 2025 con 25 grados Celsius aquí en La Julia, el Distrito Nacional. 10 de octubre, bueno, hubiera sido día de cumpleaños de mi querida madre, que en paz descanse. Bueno, 10 de octubre. Vamos rápido, señores, ¿eh? Caminando, caminando. ¿Qué tuvimos en el día de ayer? Bueno, a nivel internacional se estaban otorgando los Nobel, usted sabe, en química, en física, matemática, en economía, etcétera, etcétera. Pero hay un premio Nobel que es el que ha estado sonando más, porque hay una persona interesadísima en ese premio Nobel, que es el presidente de los Estados Unidos, y que si lo nominan, que si me lo mencionan allí, que si lo mencionan aquí. Y ayer, pues, se anunció el Premio Nobel de la Paz. Y la persona homenajeada, distinguida o con el Nobel de la Paz fue María Corina Machado, la líder político venezolana que ha enfrentado la dictadura, ese régimen de Maduro. Y realmente Trump decía que él no andaba buscando eso, que él lo hace por humanidad. Obviamente, él ha hecho esfuerzos con el caso ahora de Gaza, que todo el mundo lo está apoyando, hasta los mismos palestinos, porque no tienen de otra. Los han destruido, los han explotado, y para que le lluevan bombas, por lo menos que le traigan comida y alimentos. Es casi una capitulación, a la brava, a la mala, pero la realidad es que se acaba de anunciar el cese al fuego, devolución de los rehenes y ese tipo de cosas. Muchas personas pensaban que debido a esos esfuerzos y más que él ha dicho que él ha culminado 7 guerras y con esta serían 8 y que la que le falta es la de Ucrania. Pero en Ucrania, al principio, él con eso de la búsqueda del Nobel y el Nobel, lo que propugnaba era por una capitulación de Ucrania para satisfacer su ego de que le dieron el Nobel, porque parece que tiene una fijación, porque a Obama le dieron un Nobel, y aunque Obama tuvo muchas guerras también en su cosa, él entiende que él ha hecho. Por ejemplo, él se adjudica la guerra, haber intervenido entre el conflicto de Pakistán y la India, que él superó eso y los indios le dijeron, usted se equivocó, pero él es así. El de Armenia y Azerbaiyán, que los puso a firmar. O sea, dice él que son 7, Camboya y ¿quién más era? Camboya, ¿cuál es otro que hubo por ahí? Bueno, el punto es que le acaban de otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado por su lucha democrática en Venezuela. Yo supongo que eso no deberá generar benvitas en el presidente Trump porque tiene la oportunidad de que le otorguen el del 26. Si logra esto y se da como aunque hay muchos puntos dudosos en eso que se acaba de firmar entre Israel y los palestinos y Hamas, pero por lo menos vamos a darle el beneficio de la duda. Para el 26, pues diríamos que el carril de adentro, porque ya en esta ocasión, ahora yo quiero precisar algunos puntos que menciona el comité seleccionador. Dice el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano, por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Eso es lo que dice el comité que seleccionó, que le otorgó el premio. Una figura clave, oigan, entonces aquí es que yo quiero hacer un contraste, dice sobre ella, una figura clave y unificadora en la oposición política. Si la unificación de una nación y ese tipo de cosas son de los parámetros que se usan para el Premio de la Paz,
el presidente Trump a lo interno de su gobierno, lo que está de su país, lo que está haciendo es totalmente lo contrario. Es una división y mientras más días pasan, más la entroniza. Mientras más días pasan, más se radicalizan eso. Lo vemos con el caso de Bad Bunny. Ahora van a presentar los trompianos o lo del tipo ese que mataron, Kirk. Se llama Turning Point. Van a hacer un espectáculo paralelo al día del Super Bowl. Acaban de someter a la fiscal general de Nueva York, Leticia James, acusándola de que porque fraude hipotecario, porque ella tenía una casa y era su segunda vivienda y entonces tiene unas reducciones de impuestos, unas cosas de esas. Persecución política, realmente, porque ella fue la que logró que condenaran a Trump, a sus negocios, a sus empresas en Nueva York. El mismo juicio a James Comey, el que fue director del FBI, al otro director, Christopher Wray, que lo nombró el mismo Trump, y a otros más, todavía faltan. Entonces, si a ella se lo dan por unificación de la oposición política, en el caso de Donald Trump, será por división de su sociedad, radicalización de las diferencias. Y eso no es nadie que haga eso podría ser merecedor de asuntos de la paz, porque lo que está prohijando otra cosa. Dice él, se ha visto ella obligada a vivir en la clandestinidad a pesar de las amenazas. Cuando los autoritarios toman el poder es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad. En Estados Unidos ahora mismo se está hablando de autocráticos, autoritarismo, un desmonte de todas las instituciones federales, una militarización de las ciudades bajo argumentos peregrinos, de que están en guerra, que el enemigo es interno, o sea, los opositores son los enemigos, los que persiguieron a Trump, que tenía 90 y pico de acusaciones, pero eran justas. Bueno, entonces dice que el comité suele centrarse en la durabilidad de la paz, la promoción de la fraternidad, todo lo que Trump hace. Él dice que eso que ha venido haciendo con el caso de Hamas lo ha hecho por solidaridad y humanidad. No se dudaría, pero realmente sus actitudes a lo interno y a lo externo son autoritarias, de agresión, de imponerse el más fuerte. Y en el caso de Hamas y la negociación esta que se acaba es porque no tienen de otra. Es aplastado que te tienen. Lo tienen totalmente destruidos. Usted ha visto las fotos, es ahí lo que hay es escombros. ¿Y qué le toca a los palestinos? Seguir recibiendo bombas y bombas y bombas, porque él le dio más de 21 mil millones de dólares en los últimos meses a Israel, bombas de todo tipo. Y atacó Israel hasta en Kuwait, atacó ahí, que era el país que era el... Claro, dice él que él no lo apoyó y obligó a que se disculparan y todo eso, pero ustedes vieron lo que pasó con Irán. Ustedes están viendo lo que está pasando con las lanchas que salen cargadas de droga de Venezuela, porque si usted no la ha visto con la droga, si usted no la detiene, si usted no tiene la prueba, ¿cómo es? Entonces le están lanzando unos misiles. Si hay un sinnúmero de cosas que cuando uno se sienta y lo analiza, bueno, pero la paz, o sea, a esta es la única persona que se le puede dar el Nobel de la Paz porque ha logrado apaciguar esto. Es igual que en el caso de Ucrania. Si por él hubiera sido Ucrania, si no es por los europeos, Ucrania capitula y tiene que cederle todo su territorio a Putin. Al principio, ¿se recuerdan? Ha ido cambiando, por lo menos en el bla, 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 en el discurso, la posición. Pero nada, ¿vieron los detalles? Unificación y manejarse discretamente. En el caso de Trump, el trabajo discreto de las instituciones es todo lo contrario. Aunque él dice que no lo ha hecho, que todos esos esfuerzos que ha venido haciendo no los hace para obtener ese Nobel de la Paz, definitivamente que nadie le cree eso. Todo lo de él es transaccional. Nada de valores, nada de principio, todo es negocio, negocio. Negocio no necesariamente business, pero como en este caso. Porque él se le ha metido que quiere ese premio y hace todos los esfuerzos. Y si en esos esfuerzos beneficia a la civilización, qué bueno.
Y yo no tendría ningún inconveniente en que se lo otorgaran, definitivamente que no. Pero fíjense esto, promoción de la fraternidad. Si se lo otorgan a esta señora porque cumple con eso, trabajo discreto, unificación de su sociedad. Nada de eso aplica en el caso de Trump. Por eso decía, ojalá y él no se quille y aguante y siga haciendo esfuerzos y lo vamos a aplaudir para el 26, porque ya este se acaba de otorgar. Otra información interesante es que destituyeron a la señora Dina Boluarte de Perú. Ahí van como 10 presidentes en menos de 10 años. Ahí están durando de 1 año y de 2. Ustedes se recuerdan que pusieron un Pedro algo, yo no me recuerdo nada, un salta para atrás que usaba un sombrero, que lo destituyeron porque para que ustedes vean lo que es el populismo. Un tipo que no estaba capacitado, había sido profesor de escuelas, y no porque se haya sido profesor, ¿verdad? Pero no tenía el más mínimo conocimiento de cómo opera un Estado. Y obviamente el populismo, votaron por él, vamos a cambiar y a votar y todo el mundo. Recuérdense que Alan García hasta se dio un disparo con el caso de Brecht. Todos los que han pasado ahí es un desastre de marca mayor. Y ayer la destituyen. La destituyeron. Ahí no se sabe en qué va a parar la cosa. Miren, señores, ayer hubo un consejo de gobierno, de ministros, se enfocaron ven el gasto público. Nosotros aquí hemos hablado, hoy tengo yo varios trabajos interesantes para compartir con ustedes de economistas de fuste que tienen unas publicaciones y que hemos estado hablando en esta semana del tema de la deuda, ¿verdad? Y el presupuesto y todo eso está tan interrelacionado que les tomé algunas informaciones de ahí que se las quiero compartir y en algunos casos hasta traducir, digerir, poner más en cristiano, aplatanarlas como que un poquito. Pero bien, ayer se celebró el número 53, Consejo de Ministros, se pasó balance a las ejecutorias y gastos del gobierno. Hablaban de una rueda de prensa que hizo Paliza, priorizando fundamentalmente los aspectos de distribución del gasto público, sobre todo la inversión de capital, que ha sido uno de los hándicaps de este gobierno, una de las falencias más fundamentales, dichas por Magín, escrito por Magín durante todos estos 5 años, por mí, por Andy, por Jaime Aristi, todos los que opinamos, el CRES, todo el mundo, básicamente todo el mundo. Y que en el nombramiento de Magín se puede colegir que ese nombramiento es justamente por eso, para corregir esas cosas que se venían criticando. Y de hecho en el presupuesto complementario justamente se da un enfoque de eso. Se incrementan en 35,000 millones el gasto de capital, se busca un dinero que se tenía guardado en los bancos, una disparatada de tesorería que no tiene madre, que lo había escrito Andy, lo habíamos mencionado nosotros también, y ya lo habíamos dicho en una ocasión, el promedio de acumulado en los bancos que históricamente del gobierno era como de 70,000 millones de pesos y en el año pasado andaba en 300 y pico. Obviamente después lo despelotan para la campaña y eso, pero obviamente no es negocio salir a buscar prestado para tener guardado el dinero. No es negocio. Y más si pago a más tasa de interés que la que me van a pagar aquí. Y al final esa tasa que me están pagando aquí tengo yo que suplirla por debajo con impuestos, que es el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Pero no era ahí que estábamos. Vamos por aquí mientras tanto. La conclusión de un sinnúmero de proyectos importantes, priorización del gasto y la inversión de capital. Está muy bien. Y hablan de una jornada de articulación y activación gubernamental para coordinar institucionalmente elementos que ayuden. Bueno, es una poesía grande. Bueno, el hecho es que estaba reunido el Consejo de Gobierno enfocando el tema del gasto. Eso está muy bien, eso es parte de sus funciones. ¿Qué más decir? Nada, qué bueno. Ojalá y se cumpla con los planes de inversión, con los que están pendientes, con ese dinero que se destinó para
incrementar el gasto de capital del gobierno, que ha sido muy bajo, y que esperemos que eso dé algún repunte a la economía, que ha estado un crecimiento muy lánguido. Miren, señores, ayer sale, el 10 de septiembre fue que pasó el caso de la Barranquita, y hoy estamos a 10 de octubre, justamente hace un mes. Un mes son 30 días, son 4 semanas. ¿Correcto? Correcto. Y nosotros aquí, cuando habló Faride, cuando habló después Jenny Berenice, decíamos, pero que están suspendidos los policías, y no los presentaban. Eso hace como 2 semanas atrás. Después agarran, que aparecen 11, la Procuraduría presenta su reporte y dice, no hay pruebas de que esas personas hayan disparado las armas. No aparecían, bueno, ya aparecen 11 que están sometidos, no apareció el que fue herido hasta ayer. Oigan, al mes aparece el policía herido, aparece ayer, con unas declaraciones que vamos a decirlas aquí, pero también vamos a dar lo que a nosotros nos parece. Yo no voy a poner ni siquiera en duda lo que él dice, pero yo voy a dar mi opinión sobre lo que ese señor dice. Dice el policía que dice que lo hirieron. El policía se llama Johandy Encarnación. Llegó con un cabestrillo a la audiencia y dijo que busquen los videos. Revisen el video donde se ve al barbero dispararme con un fusil. Oigan ya, con un fusil, un barbero que lo que tiene es una tijera en la mano, que anda con una escopeta, un fusil, una ametralladora. Un fusil o una ametralladora. Que busquen los videos, pero los que se llevaron los videos fueron ustedes. Los policías que fueron y armaron el lío, como dice la Procuraduría, como lo dice todo el mundo, como lo entiende todo el mundo, para modificar la escena del crimen y presentar su historieta, la que hicieron, la que salió Pesqueira diciendo. Entonces, el Ministerio Público dijo que no dispararon, que no había evidencia que habían disparado, porque se le hace la prueba de parafina. Si tirar una pistola, se te queda pólvora. Ahora, oigan, para que ustedes oigan, duraron un mes para presentar esta historia. A lo mejor yo estoy simplemente haciendo de abogado del diablo. Y excusamos la palabra fea esa por la mañana. A lo mejor te hicieron hasta un video en inteligencia artificial por ahí, montaje, qué sé yo, digo yo. Porque no puede ser que ahora, al mes, vengan a salir con esto y aparezca como los magos que sacan de un bombín un conejo, ¿verdad? De un sombrero, un conejo. Ahora es que sale el cabo fulano con un cabestrillo de que ahí fue que lo hirieron en un brazo. Con un fusil. ¿Por qué fusil? Digo yo que no sé de esas cosas, presumo que si es una pistola te deja la prueba de parafina. Si es un fusil, a lo mejor no es lo mismo, digo yo, pero la Procuraduría dice que no. Y ahí no hubo nada, y los casquillos que aparecen son los de los policías. A un mes, y él quiere que busquen ahora los videos, pero los videos se los llevaron ustedes. Los videos se los quitaron ustedes hasta de los colmados adyacentes, que le dijeron a un señor de un negocio, lo obligaron a entregar las cámaras de DVD, de las cámaras que están ahí. Él quiere que uno le crea ahora esta historia. Que revisen el video donde se ve al barbero dispararme con un fusil, dice el cabo el cabo imputado. Obviamente una cosa es llamar al de los cachitos y otra cosa es verlo llegar. Me gustaba una frase que decía Jenny Berenice en una ocasión a raíz de los casos de los pulpos y la cosa, que eran muy hombrecitos, muy machos, no hombrecitos, muy machos, muy hombres para hacerlo mal hecho y robarse los dineros públicos. Según ella, es la frase, lo único que recojo. Pero que después eran muy, ¿verdad?, pusilánimes, y no voy a usar frases despectivas ni nada, para andar quejándose, que era muy guapo para aquello, pero no. Entonces, eso es lo mismo acá. Es muy bueno hacer esas cosas, un fusilamiento, una masacre, acabaron con esa gente,
Se inventaron de que un intercambio de disparos que no lo hubo, ahora sale el barbero, ¿cómo es? El barbero no, el cabo, al mes. Pero lo hubiera aparecido al otro día, mírenme aquí, no, nunca apareció. Hasta que ellos no armaron eso. Yo decía, eso gente que no presentan ni a los policías y dicen que hay gente más de arriba. Y no lo dude usted, aquí cualquier cosa es posible. Pero este cabo ahora pensará que él es su palabra contra la de todo el mundo, pero yo le puedo asegurar que no hay una sola gente que coma con sal, que haya creído ese cuento del cabo ahora. Que busquen los videos, no van a aparecer videos porque ustedes se lo llevaron todos y los desaparecieron. Si ustedes recogieron hasta hasta los celulares de la gente que estuvo grabando. ¿Por qué? Obviamente. O sea, ese señor podrá decir lo que él quiera. Él tiene todo el derecho, no hay que tampoco, ¿verdad? Pero obviamente que nadie le va a creer esa historieta. Nadie le va a creer. Al mes sale con eso ahora. Entonces uno tiene que, imagínense ustedes, oírlo a él. Miren, el tema de la deuda, ¿verdad? El presidente se le dijo lo que dijo, le respondieron con cifras, con datos, no es verdad nada de eso. Y hay dos trabajos. Hay un trabajo de Rolando Reyes, economista, es asesor del Ministerio de Educación, él fue gerente técnico, gerente del Banco Central. Él escribe muy bien y escribe unos artículos en el Listín que son profundos, hay que embarcarse para entenderlo. Pero él hace este artículo sobre la deuda. Y yo vi cosas interesantes y las quería compartir con ustedes para continuar ese tema de lo que dijo el presidente, de la respuesta que le dio la oposición, Fuerza del Pueblo, PLD, y la posición que dijo aparte ya el doctor Antonio Siriaco, que decía lo importante en que se está invirtiendo, igual Andy, que lo dice lo mismo, igual yo. Y que la deuda no es ni mala ni es buena, depende para que tú la usas, que es de la queja. Además, hay otros detalles y por eso se lo quiero compartir. Dice, el artículo de él se titula Deuda amortizada y colocada. La amortizada es, usted amortiza cuando usted paga parte del capital. La colocada, yo saco un documento de deuda, unos bonos de 3.000 millones de dólares y el que los compra me da los 3.000 millones y yo le pago su interés. Esa es la colocada, deuda amortizada y deuda colocada. Y dice, él divide sus artículos, primer tiro, segundo, tercer tiro. Rolando, es muy profundo él. Todo título de deuda se debe pagar a su vencimiento. O sea, un documento de deuda, un certificado de depósito dice cuándo se vence, a 10 años, a 5 años, a 1 año, a 3 meses, a 6 meses, a como sea. Esa es una verdad. Todo título de deuda se debe pagar a su vencimiento. Y él hace un trabajo y dice, un gobierno que coloca deuda a un plazo promedio mayor para la que fue electo, porque puede tener bonos de 3 años, de 5, de 10, de 30, entonces tú los juntas, hace un promedio y eso te da un promedio, 10, 9, 8, 7, promedio. Todo gobierno que coloca deuda a un plazo promedio mayor para el que fue electo, digamos si fuiste electo 4 años y tú tienes un plazo promedio mayor a 6, entre promedio de los vencimientos de las deudas, estaría pagando deuda de gobiernos anteriores. Eso es normal. O sea, claro, yo decía, pero el presidente cuando habló nada más se refirió a lo del PLD, pero debió incluir ahí a Hipólito con su deuda del cuasi fiscal, más los bonos soberanos y hasta Balaguer. ¿Recuerdan? Eso fue lo primero que yo mencioné el otro día. Entonces dice que el plazo de vencimiento de esta deuda de este gobierno pasó de 9.4 años ahora en el 24 y era de 9.4 años en el 19 pasó a 11, perdón. Era 9.4 en el año 19, el promedio, y en este gobierno al 24 es de 11.3. Por consiguiente, a partir de septiembre 20 tiene periodo de vencimiento mayor o igual a 7 años. Entonces, por eso dice él, el gobierno que inició en agosto del 20, el de Abinader, ha estado pagando deuda de otros gobiernos, lo cual es cierto, decía Juan Ariel, 38.000 millones ha pagado, de las cuales 17.000 han sido para pagar las deudas que se van venciendo. Pero tú lo que haces es un rollover, se te vencen 3.000, tú emites un bono de 5.000, paga 3 y utiliza 2.000. Pero
no 80%, como dijo el presidente, sino eso daba 46%, yo lo calculé aquí en vivo. Dice, el gobierno que inició ha estado pagando deuda de otros gobiernos, pues la que ha colocado todavía no ha vencido. Toda la que el gobierno ha colocado, sus 30 y tantos mil millones, todavía no vence. Va a vencer después y la va a pagar el gobierno que venga. Lo mismo que le está haciendo ahora con lo de los otros, que es lo normal, que es lo correcto. Pues la que ha colocado todavía no ha vencido. Lo colocado, aquí viene, lo colocado por este gobierno es mayor que lo amortizado. Lo que le mostró Juan Ariel, dijo, de 38.000, 17 para pagar deuda vieja y 18 es que tú has usado. Lo colocado es mayor que lo amortizado, pero lo pagado en otros gobiernos sí fue colocado. ¿Verdad? Bueno, ese es el primer tiro, dice él. Y sigue y continúa. Como la deuda pública está creciendo, debemos 76.000 millones. Cuando Danilo se fue, se lo dejó en 55.000. Cuando Leonel se fue, lo dejó en 19.000 millones. Estamos en 76.000 millones de dólares, se dice. Como la deuda pública está creciendo, eso significa que la nueva deuda colocada, la de este gobierno, ha sido mayor que la amortizada. Lo que estoy hablándole es de 38.000 millones, se usaron 17 para pagar deuda pasada y 18.000 para todo lo que se ha venido haciendo. O sea, que ahí no hay discusión con eso. Dice que en la pandemia había un espacio fiscal por la situación económica para emitir 5.600 millones de dólares, los cuales se emitieron. Pero él hace este señalamiento sobre el relativo a lo que se conoce como sobreendeudamiento. Yo le decía ayer, vieron, Ejejaina, cómo le bajaron el rating. ¿Recuerda lo que yo le manejaba ayer el tema? Dice, cuando el monto de la deuda adicional el colocado es mayor que la suma de los vencimientos y el déficit, yo tengo un déficit de 3% del producto, que son 3.000 millones de dólares, para decir un número, y vencimiento por 8 y 3, 11, pero si yo emito 15, eso sí ahí hay sobreendeudamiento, porque para que yo estoy emitiendo 15 si lo que tengo es, que necesito es 8 que se me vencen y el déficit, que es lo que yo recaudo, más todo lo que voy a gastar, como tengo un faltante, lo emito, pero si emito 15 cuando lo que necesitaba era 11, hay un sobreendeudamiento de 4.000 millones. Cuando el monto de la deuda colocado es mayor que la suma de los vencimientos y el déficit, se produce el fenómeno del sobreendeudamiento. Y ahí, y eso lo escribió Andy, lo manejé yo, lo señalamos. Y él dice, y en el año 20 se produjo, la gran incertidumbre, se produjo un sobreendeudamiento que aumentó los depósitos del gobierno central en el Banco de Reserva. O sea, el gobierno emitió como 6.000 millones de dólares que no los usó desde el 20 y los depositó en el Banco de Reserva. El Banco de Reserva obviamente le paga unos intereses, pero el Banco de Reserva con ese dinero, ¿qué hace? Los deposita en el Banco Central y le vende los dólares al Banco Central. Y al final eso incrementa el déficit del cuasi fiscal del Banco Central. Se produjo un sobreendeudamiento que aumentó los depósitos del gobierno central en el Banco de Reservas y en el Banco Central, como un monto equivalente a 102.933 millones de pesos. 102.000 de un dinero que generaba costos y estaban depositados, no se estaban usando, que ahora Magín ha cogido de ahí una proporción, porque lo tenía el gobierno depositado, un sobreendeudamiento, un dinero que no se necesitaba, pero el gobierno emitió más bonos de lo que necesitaba y por ese bono estaba pagando una tasa de interés de 5, 4, 6%, lo que fuera. Un negocio de capa perro. Y ese se entendió, ¿verdad? Tercer tiro, dice él. En enero-agosto se registró una reducción respecto a lo presupuestado con relación a los ITEVIS y al cobro. Y que eso puede generar, con la relación deuda-producto que el gobierno ha manejado, yo le hacía ayer también la comparación del EBIT sobre los intereses. Si los intereses suben, entonces esa relación va a bajar, pero no porque bajó la deuda. En este caso, no porque
la deuda bajara, sino porque el Producto Interno Bruto del país se disparó del 20 al 21, porque en el 20 cayó a cero prácticamente, a menos. ¿Te acuerdas? Con la pandemia se cayó todo y lo que hubo fue darle dinero a la gente y ahí los gobiernos se endeudaron. Entonces, de ahí no se ha bajado. Entonces, es interesante porque él aquí hace unos señalamientos sobre endeudamiento, sobre las proporciones que se pagan, ¿verdad? Y es una explicación muy teórica y muy correcta. Entonces, hay otro artículo que hace observaciones presupuestarias, le llama, de otra economista reputada, se llama Ellen Pérez Ducci. Trabajó con Andy, la Fundación Economía y Desarrollo. Dice, datos importantes, dice, el nuevo presupuesto sometido para el 26 presenta un aumento de ingresos de 5.1, mayor que los gastos, que son de 3.2. Es el presupuesto que se presenta, 5.2 de los ingresos, 3.2 de los gastos, que bueno, vamos a tener un superávit. Y como quiera, hay un déficit de 280.000 millones. Pero como todos los años, cuando se manda el presupuesto complementario, la historia es que siempre se tienen mayores ingresos que gastos. En la realidad, lo que se da es que mayores gastos que ingresos. Y por eso se genera ese déficit histórico. Dios ya dice, en el crecimiento de los ingresos y gastos del 26, si lo comparamos con lo que pasó en el 25, en lugar de ese 5, vamos a tener que los gastos, los ingresos aumentarían 8.4 y los gastos 9.2. O sea, en lugar de 3, 9.2. Los ingresos 5. Entonces, dice ella, el déficit más las aplicaciones financieras son de 401.000 millones de pesos, o equivalente a 4.6% del Producto Interno Bruto. Y eso da unos 6.000 millones de dólares en el presupuesto que tenemos ahora mismo. Y que como quiera se mantiene la relación deuda-producto en 49%, pero porque tuvimos ese crecimiento que se argumenta que fue rebote estadístico, ¿verdad? No porque la deuda en realidad haya bajado. Dice ella, y este dato es que el importante, ese es más comentario, lo otro, dice que yo este es un punto que lo manejo permanentemente y ayer veíamos como del 23 eran 175.000 millones de pago de intereses, 24, 205.000 millones, 25 295 millones, casi 300.000 y para el año que viene 324.000. ¿Cómo eso va subiendo permanentemente? Dice, la partida de pagos de intereses aumenta 9.8. Recuérdense que la economía nada más está creciendo 2.4. En 29.000 millones. Yo decía ayer 24.000 millones. Bueno, ella habla de 29.000 millones. Para un total de 5.225 millones de dólares. Ese es el problema. Primero, ¿para qué se usa la deuda? Segundo, ¿cuál es la proporción de los ingresos que yo estoy pagando de mis ingresos para cubrir nada más intereses, sin amortización siquiera? ¿Y cuál es la proporción de esos intereses en el gasto total, como veíamos ayer, que era alrededor de un 20%? Ahí está, la partida de pagos de intereses aumenta 9.8 en 29.000 millones. Eso es para el presupuesto de que viene, del 26. Estamos hablando del presupuesto ya del año que viene. O sea, 29.000 millones de pesos más que hay que buscar por las deudas que tenemos, por las de estos 5 años que se han emitido, por las otras que se fueron venciendo, etcétera, etcétera. Entonces, dice que además la devaluación prevista para este año de 6.3 y un crecimiento de la economía de 4.5. Y ella hace ese señalamiento. Ese es el pronóstico de crecimiento más bajo del Producto Interno Bruto, junto con el más alto de devaluación en los últimos presupuestos que se han conocido. O sea, ¿qué está ella señalando aquí? Que ahora tenemos mucho menos margen de maniobra y que obviamente, como yo digo, no hay almuerzo gratis. Ahora estamos pagando las consecuencias de esa política de sobreendeudamiento, como decía Rolando ahorita, y de gasto excesivo. Dice, los ingresos consolidados o totales no alcanzan para solventar los gastos corrientes. Y dado el gasto corriente que tiene el país, el gobierno,
el país no tiene con qué invertir en sí mismo y tiene que salir a buscar financiamientos, nuevos endeudamientos. Y cuando te endeudas más, al año que viene, pagas los tuyos y pagas los otros. Y obviamente estamos viendo que en este año el pago de intereses nada más asciende a 298 mil millones y para el que viene, 2026, sube 29 mil millones de pesos más. Entonces, eso es un círculo, es una espiral que no podemos mantenerla. Entonces, para cerrar y mantener esos niveles del presupuesto, hemos afectado el gasto de capital. Entonces, lo único que uno pudiera hacer es cruzar los dedos para que los costos de ese gasto de capital que vamos a ejecutar a futuro sean los más bajos y que se hagan los proyectos que más se requieran y se necesitan. Pero, como le digo, no hay almuerzo gratis, todo tiene sus consecuencias. Ese sobreendeudamiento, ese gasto excedentario, excesivo, penalizando la inversión, ha tenido consecuencias. Vemos un crecimiento pírrico de la economía y vemos que el gobierno tiene que usar anabólicos, vitamina B12, qué sé yo qué, para la economía, en lugar de entrar en los aspectos claves, fundamentales, que es de la productividad. No magias monetarias de las que hace Valdés en el Banco Central, que si baja, que si sube, que si emito, que si recojo para que no se me dispare la tasa, y todo ese zigzagueo evidentemente afecta a los sectores productivos cuando el problema realmente ha estado en la sábana. Pero cuando el problema realmente no ha estado en la sábana, sino en el paciente. ¿Que el paciente quién ha sido? El gobierno, que no ha ejecutado un gasto de capital adecuado como los gobiernos anteriores. Ni siquiera como el de Hipólito, ni siquiera como el de Danilo. Muy por debajo, ni compararlo con el de Leonel ni el de Balaguer, por supuesto que no. Entonces ese ha sido el problema. Vamos a una pausa, esto es Economía y Mercado.